En esta oportunidad vamos a hablar de las vías de las proteínas en cuanto a la resíntesis de ATP, pero antes me gustaría hacer un breve repaso donde en base a esta imagen tomada de Thibaudeau podemos ver cómo tanto los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas comparten y tienen distintas vías que van a terminar en acetil-CoA para luego ingresar en el ciclo de Krebs y terminar en la cadena de transporte de electrones, generando la resíntesis de esta manera de ATP. Además, no nos tenemos que olvidar del mecanismo de la fosfocreatina, que lo vimos en profundidad. Si observamos un poco esta imagen, tenemos centralizado la vía de los hidratos de carbono por medio de la glucosa, donde podemos ver que en el catabolismo por cada gramo de glucosa vamos a aportar aproximadamente 4 calorías. En cuanto a los ácidos grasos, sabemos que por cada gramo vamos a aportar 9 calorías y en esta oportunidad, en base a las proteínas, tenemos que por cada gramo también cercano o aproximado a 4 calorías, al igual que con la glucosa. Específicamente podemos observar que los aminoácidos, muchos aminoácidos van a formar proteínas y la ruptura de la proteína precisamente termina generando aminoácidos. Estos aminoácidos van a sufrir o van a estar expuestos a un proceso de desaminación donde va a dar lugar a un grupo cetoácido y un grupo amino que luego se va a terminar eliminando por medio de la urea, paso previo amoníaco, y el grupo cetoácido va a ser el que se oxida o se transforma en glucosa o en grasa. Como podemos ver, la dirección de la flecha, tenemos lo que es el piruvato o ácido pirúvico. Recuerden que por esta vía luego puede pasar acetil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, pero además también puede ir en la dirección opuesta y producir o sintetizar, anabolizar glucosa. Además, sabemos que el acetil-CoA puede ir en dirección a la formación de ácidos grasos, como también a la formación de cuerpos cetónicos. Los grupos cetoácidos pueden ingresar como intermediarios dentro del ciclo de Krebs en distintos pasos. Antes de introducirnos en el tema, es importante resaltar la estructura general de un aminoácido. Presenta un carbono central unido a un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. Esta cadena lateral es específica para cada aminoácido. Vamos a ver esta estructura en una imagen. Tenemos el grupo ácido o carboxilo, el grupo amino o la base y además la cadena lateral o grupo R. Vamos a detenernos específicamente en el grupo amino. El grupo amino es un grupo derivado del amoníaco. Dentro de las propiedades químicas que afectan al grupo amino, podemos nombrar la desaminación, que es la eliminación del grupo o de un grupo amino. Estas enzimas que van a catalizar, que van a llevar a cabo esta reacción, se llaman desaminasas. Sabemos que en el cuerpo humano la desaminación se lleva a cabo principalmente en el hígado. Existen las reacciones que ocurren en el grupo amino. Una de estas acciones es la transaminación, que vamos a profundizar más en la diapositiva que sigue, donde anticipamos que el grupo amino de un aminoácido puede ser transferido a un cetoácido para formar los correspondientes nuevos aminoácidos y cetoácidos. Esta es una reacción que toma real importancia en el organismo para la interconversión constante de aminoácidos y para la síntesis de aminoácidos no esenciales. Entonces, la transaminación es la reacción entre un aminoácido y un alfa-cetoácido en la que el grupo amino es transferido hacia un alfa-cetoácido. Antes de avanzar con la diapositiva, sabemos que cada aminoácido tiene su respectivo cetoácido. Por ejemplo, la alanina sería el aminoácido y el cetoácido es el piruvato. Del glutamato, el cetoácido va a ser el cetoglutarato. Vamos con el concepto nuevamente de transaminación. Lo vemos en esta reacción donde tenemos
la alanina con su estructura carbonada y su grupo amino. De este lado tenemos el piruvato con su estructura carbonada sin el grupo amino, pero si observamos es lo mismo. Algo similar ocurre con el cetoglutarato, que no tiene ninguna estructura o ningún grupo amino. En cambio, el glutamato, que es un aminoácido, sí tiene el grupo amino. Las enzimas que van a generar esta transaminación se llaman transaminasas. Vamos a ver cuáles son los puntos para que ocurra este proceso. Transferencia del grupo amino de un aminoácido a un cetoácido, con la producción de un aminoácido y un cetoácido distinto. Un aminoácido trabaja con un cetoácido para que ocurra esta reacción. Un cetoácido y un aminoácido solo se distinguen por la presencia o no del grupo amino, pero el esqueleto carbonado es el mismo. Vamos a verlo en detalle punto a punto. Primer punto, transferencia del grupo amino de un aminoácido a un cetoácido, con la producción de un aminoácido y un cetoácido distinto. Por ejemplo, fíjense que esta reacción puede ir en un sentido y en el otro, pero la alanina, que es un aminoácido, junto con el alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido, luego de esta reacción se forma un piruvato, que es un cetoácido, y un glutamato, que es un aminoácido. En cuanto a la transferencia del grupo amino de un aminoácido a un cetoácido, vemos que el grupo amino de la alanina se transfiere al cetoglutarato para que exista una producción de un nuevo aminoácido, que es el glutamato, y un nuevo cetoácido, que es el piruvato. El segundo punto marcaba que un aminoácido trabaja con un cetoácido, claro. La alanina trabaja con el cetoglutarato y el glutamato trabaja con el piruvato. El tercer punto decía, un cetoácido y un aminoácido solo se distinguen por la presencia o no del grupo amino. Veamos, tenemos un cetoácido como puede ser el cetoglutarato y de este lado tenemos el glutamato. ¿Qué diferencia tienen? La única diferencia que tienen es el grupo amino. Si observamos la alanina, que es un aminoácido, y lo comparamos con el piruvato, que es un cetoácido, vemos nuevamente que la diferencia es que el piruvato no presenta el grupo amino, que sí presenta la alanina. El esqueleto carbonado es el mismo entre la alanina y el piruvato. A continuación vamos a nombrar una serie de puntos relevantes que van a servir para entender un poco cómo es el proceso catabólico de las proteínas. A modo de repaso, sabemos que están formadas por aminoácidos, existen 20 aminoácidos diferentes. Dentro de estos tenemos algunos que se denominan esenciales. Esto quiere decir que no los podemos sintetizar, no los podemos producir en el organismo de forma endógena, sino que hay que incorporarlo a partir de la dieta, de la alimentación. Además tenemos los aminoácidos considerados no esenciales. Estos sí se pueden producir a partir de los aminoácidos esenciales, proceso que se da en el hígado. Los aminoácidos, como bien vimos previamente, pueden utilizarse para la resíntesis del ATP. En los no esenciales también tenemos distintos subgrupos que fueron considerados como semiesenciales o condicionalmente esenciales, como son la glutamina, la taurina, que en diversas situaciones se pueden comportar como aminoácidos esenciales, ya que se requiere más que lo que se puede producir, o incluso algunos aminoácidos en alguna etapa de la vida son esenciales y luego dejan de serlo. En la tabla de la derecha vemos la lista de aminoácidos esenciales y no esenciales. En el caso de los esenciales cabe destacar la isoleucina, leucina y valina, que conforman los que se consideran aminoácidos ramificados. Estos se encuentran en el músculo en mayor cantidad. A resaltar en el caso de los no esenciales, la alanina, el glutamato, la glutamina, van a ver que tienen distintas funciones y muy importantes todas. Para formar una proteína necesitamos entre 100 y 200 aminoácidos. Las proteínas pueden incorporarse, como dijimos, por medio de los alimentos. Estos pueden ser de origen vegetal, frutos secos, hojas, legumbres, como también de origen animal,
carnes, pescados, aves, huevos, productos lácteos, siendo que muchos de los esenciales se encuentran en mayor cantidad en los de origen animal. El valor energético, como ya dijimos, es aproximadamente 4 calorías por gramo, y las principales funciones que tienen las proteínas, si bien tienen más y son muchas, y no quiero profundizar en esta temática, podemos nombrar algunas. La función estructural: sabemos que el colágeno forma parte de los huesos, tendones y cartílagos, como así también la elastina, en el caso de los ligamentos. Son estructuras proteicas. Además, tenemos la función enzimática como catalizador, como acelerador de reacciones. Estas enzimas son proteínas, como la que vemos en la imagen que aparece a la derecha. Después tenemos en la función contráctil por medio de la actina y miosina, que son proteínas, y el aporte que se considera mínimo en los sistemas de producción de energía de ATP, donde preferentemente se utilizarían los de cadena ramificada ya nombrados leucina, isoleucina y valina. El aporte mínimo hace referencia a que, si bien pueden aportar en la resíntesis de ATP, el aumento del aporte de las proteínas en la resíntesis de ATP se da bajo circunstancias particulares, como pueden ser la baja cantidad de glucosa, de glucógeno, preferentemente en ayunos prolongados o cuando la actividad, los ejercicios son de muy larga duración. De todos modos, incluso en esas situaciones no llega a superar entre el 10 y el 15% del aporte total de energía de ATP. Normalmente nos vamos a encontrar en la bibliografía, en los artículos, que el aporte de ATP a expensas de las proteínas suele estar entre un 5 y 10% como máximo. Sabemos que se puede convertir en glucosa o en grasa, lo vimos un poco en la primera imagen. Parte de la ruptura de estos aminoácidos se elimina por la orina mediante el ciclo de la urea como urea. No se almacenan, los aminoácidos no se almacenan, pese a que existe un pool de aminoácidos que es de poca cantidad, que tiene que ver también con este recambio proteico constantemente que ocurre en el organismo, pero no hay un almacenamiento real, sí que hay un pool de aminoácidos. La mayoría se encuentran en las proteínas de los tejidos, la mayor parte de los aminoácidos que tenemos están dentro de los tejidos. Se renuevan, como dije previamente, con mucha frecuencia, y ese es uno de los motivos por los cuales necesitamos ingerirlos diariamente. Incluso hay que recordar que los esenciales no los podemos producir. No es como las grasas o los hidratos de carbono, que mediante algunas vías los podemos sintetizar. En el caso de las proteínas como sustrato energético, se dijo previamente que en algunas situaciones se pueden utilizar para la obtención de energía. Esto va a ocurrir mayoritariamente, pueden convertirse en glucosa en el hígado. Algunos aminoácidos tienen este potencial de ser gluconeogénicos y convertirse en glucosa en el hígado. Particularmente sabemos que existe el ciclo de la glucosa-alanina, que es uno de los que puede, mediante el ingreso al hígado, convertirse en piruvato y luego en glucosa, como así también el grupo amino va a ser eliminado por medio de la urea. También dijimos que muchos se pueden incorporar como intermediarios en el ciclo de Krebs. Pueden convertirse en ácidos grasos a partir del proceso de lipogénesis, producción de lípidos. La mayoría de los aminoácidos libres se encuentran en el músculo esquelético. Algunos de los aminoácidos se pueden liberar al plasma e ir al hígado. Y mayoritariamente, tanto la alanina como la glutamina son dos de los aminoácidos que del músculo van a migrar al plasma para luego ir al hígado. Específicamente la alanina, por este proceso de conversión a glucosa previo paso a piruvato. De todos modos, vamos a explicar con mayor detenimiento la liberación en el plasma tanto de la alanina y la glutamina yendo hacia el hígado. Lo vamos a hacer a partir de esta imagen. Sabemos que en cuanto al transporte del grupo amino desde los tejidos hacia el hígado, tenemos que entender en primera instancia que el amonio libre es tóxico. Entonces el grupo amino procedente de la degradación de los aminoácidos tiene que ser transportado hacia el hígado, donde luego se va a convertir en urea.
no pueden ser transportados como amonio, precisamente para que la concentración del amonio en sangre no se eleve. Entonces se transportan como glutamina o como alanina. En la mayoría de los tejidos, como podemos ver en la imagen, en la parte izquierda, lo que sería la primera columna, el amonio se almacena en forma de glutamina a partir del glutamato. Estamos hablando de aminoácidos no esenciales. Y para esto actúa la enzima glutamina sintetasa. Esto va a tener o va a utilizarse energía, un ATP por grupo amino que se almacena. Como vemos en la reacción de glutamato, se utiliza un ATP y además se añade el grupo o el amonio para formar de glutamato glutamina. La glutamina entonces transporta estos grupos aminos hasta el hígado y ahí los va a liberar mediante la actuación de la enzima glutaminasa. Como vemos en la imagen del medio, tenemos la glutamina, la glutaminasa, y ahí libera el grupo amonio que se va a eliminar como urea y además nuevamente el glutamato. ¿Qué pasa en el músculo? Para eso tenemos que ver la imagen de la derecha, bien la columna de la derecha, donde en el músculo los aminoácidos van a liberar amonio, pero los pasos van a ser: primero capta el alfa-cetoglutarato para formar glutamato en base a la glutamato deshidrogenasa. Va a captar este amonio y se va a formar el glutamato, como vemos acá. El segundo paso sería que el glutamato, que una vez formado, va a ceder el grupo amino al piruvato para que éste se transforme en alanina. Es una reacción de transaminación, le da el grupo amino. El piruvato, entonces, sabemos que se forma constantemente en el músculo precisamente como un producto que viene de la glucólisis, pero luego la alanina es la que se transporta hacia el hígado y en el hígado se va también a transaminar de nuevo con el alfa-cetoglutarato, como podemos visualizar en la imagen. Cuando la alanina sale e ingresa al hígado, a partir de esta nueva transaminación con el alfa-cetoglutarato, tenemos el piruvato liberado en el hígado, que después puede ser convertido nuevamente en glucosa en el proceso que se llama gluconeogénico o gluconeogénesis. Y entonces, a este conjunto de reacciones específicas que se dan en el músculo, entre el músculo y el hígado, que intercambian la alanina y la glucosa, es lo que se denomina ciclo de la alanina-glucosa. El transporte de los grupos aminos desde los músculos hasta el hígado se realiza fundamentalmente en el músculo en forma de alanina, mientras que en la mayoría de los tejidos lo hace a partir de glutamina. Entonces el hígado puede después aportar a los músculos glucosa mediante este mecanismo. A este mecanismo lo vamos a profundizar un poco más con otra imagen explicando cada uno de estos pasos, extraída también de Chicharro, que venía siendo modificada de otro autor, de Tildus, en el 2012 en su bibliografía. Pero en esta imagen tenemos un poco lo que explicamos previamente y algunos conceptos más. El glutamato es captado por el músculo, como así también los aminoácidos de cadena ramificada. El glutamato se utiliza como precursor de la glutamina, que, junto con la alanina, son liberados del músculo, que salgan de la musculatura a la sangre, como vemos en la imagen, tanto la alanina como la glutamina. Y luego la alanina puede ser transportada al hígado, como así también la glutamina. Si observamos en esta imagen, tenemos de las reservas de glucógeno muscular o de la glucosa plasmática que ingresa al músculo. Esta glucosa, o la que procede del glucógeno muscular, se convierte en piruvato y el piruvato puede, con el grupo amino, transformarse en alanina para luego ser expulsada del músculo. Sabemos también que cuando hay mucha ruptura de ATP y se forma ADP, luego podíamos, si las exigencias así lo demandan, formar AMP a partir de la adenilatoquinasa. Este AMP que se forma, también por medio de reacciones, puede terminar en IMP
y va a liberar un grupo amonio. Este grupo amonio, para ser eliminado de forma no tóxica, puede utilizarse en esta reacción de glutamato hacia glutamina, con el agregado de utilización de ATP, para que el glutamato termine en glutamina y pueda ser expulsado. El glutamato es un aminoácido no esencial que es captado por el músculo. Es un gran precursor de la glutamina por el proceso que expliqué recientemente. El ejercicio eleva la producción de urea. Esto es una señal, un indicador de la utilización de proteínas durante la actividad muscular. Cuanto mayor duración tenga el ejercicio, esto se visualiza o tiene mayor magnitud y se hace más relevante. El aporte energético de los aminoácidos, como dije previamente, está entre un 3 y un 10% de la energía total. El ejercicio menor a 1 hora de duración, en estos casos particulares el aporte energético de las proteínas suele ser muy bajo. La oxidación de los aminoácidos mediante su conversión en piruvato o intermediarios dentro del ciclo de Krebs. Como vemos en esta figura tomada de Chicharro, extraído también de otro autor, Portman, vemos que distintos aminoácidos esenciales y no esenciales, alanina, glicina, aspartato, isoleucina, valina, histidina, todos con un recuadro amarillo, pueden ingresar o pueden terminar en piruvato, en acetil-CoA, como así también en algunos de los intermediarios del ciclo de Krebs. En la degradación de los aminoácidos, el grupo amino se libera. Aminoácidos tiene un grupo amino y un grupo cetoácido. El grupo amino se libera quedando átomos de carbono que se convierten en intermediarios metabólicos, como ocurre en estas reacciones del ciclo de Krebs. La mayoría de los aminoácidos se convierten en piruvato y en acetil-CoA. La pérdida del grupo amino se produce por un proceso que se llama desaminación. La oxidación es mayor cuando los niveles previos de glucógeno muscular son bajos. Nuevamente hay que resaltar que para que aumente la participación de los aminoácidos en la producción de energía, tienen que darse algunas condiciones. Una de esas es que el glucógeno muscular esté bajo. Es importante reponer los intermediarios del ciclo de Krebs. Necesitan reponerse constantemente y para eso los aminoácidos tienen un rol fundamental. En cuanto a la producción de amonio, NH4, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad la vimos en la clase de la fosfocreatina como primer sistema de producción de energía. Sabemos que para la resíntesis del ATP, primero teníamos la reacción de la ATPasa, después teníamos la creatinquinasa, pero a medida que se acumulan adenosín difosfato o ADP, existía una reacción que era la de la adenilato quinasa, que tomaba 2 ADP para formar un ATP y una AMP. Mientras se produce esa reacción, se sigue resintetizando ATP, pero este AMP, por medio de la AMP desaminasa, se va a convertir en IMP. Esta reacción, además, consume un protón debido a la formación inicial de amoníaco, que posteriormente se convierte en amonio. El AMP podría ser considerado un sistema buffer, ya que toma el protón y se desamina en amoníaco y IMP. El IMP puede pasar a terminar en ácido úrico y este se va a perder por orina. Este AMP, lo que ocurre en esta reacción es que se desamina y probablemente esto genere un mecanismo que produzca fatiga. Hay que ver también la relación del amonio con la fatiga en distintas vías. Ese amoníaco sumado a este protón o ion hidrógeno es el amonio y es el que se considera, entre comillas, un intoxicador del sistema nervioso central. De hecho, existen patologías vinculadas con fallos en el hígado, donde esto es inconcebible o genera muchos problemas. En el caso de los deportistas esto se ve atenuado porque se registran concentraciones muy altas sin la sintomatología. Entonces,
pasa de NH3 a NH4 de amoníaco a amonio. El IMP dijimos que podía terminar en ácido úrico y perderse por la orina, pero también puede permanecer en la célula y ser reaminado nuevamente, que le aporten el grupo amino, el proceso inverso. Y esto es lo que vemos acá un poco en esta figura. Durante el ejercicio de larga duración e intensidad moderada, aproximadamente podríamos decir el 60% del VO2 máximo, la producción de amonio puede ser 50 veces superior a los niveles de reposo y excede la que se pueda producir por la desaminación del AMP, el paso previo que vimos anterior. Si el ejercicio es corto de alta intensidad, podemos pensar que la producción de amonio tiene que ver con esta ruptura del AMP en IMP y liberación de amonio. Pero si el ejercicio de larga duración no tiene que ver con esto. Parte entonces de este amonio se debe a la desaminación de aminoácidos que ocurre en el músculo esquelético. De IMP a AMP, el grupo amino lo aporta el aspartato, que es un aminoácido no esencial, y además, para que ocurra esta reacción, hay que consumir GTP, que es un poco lo que vemos en esta imagen. De IMP para llegar a AMP, el grupo amino que necesita el IMP lo va a aportar el aspartato, que es un aminoácido no esencial. En esta reacción también se consume un GTP para después luego llegar mediante un par de reacciones a producir nuevamente el AMP. La desaminación del AMP ocurre durante el ejercicio y la reaminación durante el periodo de recuperación. Esto puede llevar un tiempo y un proceso, es decir, que durante el ejercicio no ocurre la reaminación, no se le incorpora el grupo amino, sino que esto va a ocurrir en el periodo de recuperación. Entonces tenemos el ejercicio cuando es de alta intensidad, mucha intensidad, va a generar que se utilice mucho ATP. La utilización de mucho ATP genera que se acumule mucho ADP y finalmente se va a acumular también AMP. El AMP se transforma en IMP, inosina monofosfato, y se produce amoníaco que posteriormente se va a convertir en amonio. El IMP sigue dos caminos, tiene dos alternativas. Reaminarse a AMP por el ciclo que se considera ciclo de las purinas o degradarse en inosina, hipoxantina, xantina y ácido úrico. Están de diferente color, ¿por qué? Porque el paso de la hipoxantina puede convertirse en IMP y luego en AMP. A partir de la hipoxantina puede volver a adenosín monofosfato por este proceso que vemos en la figura, que es el mismo que vimos antes. De IMP se utiliza un GTP y un aspartato a AMP. Es más complejo, pero lo resumo. Pero en el caso del ciclo de la xantina y el ácido úrico, ya es irreversible, se pierde. Gracias al ciclo de las purinas, se busca evitar que desciendan al máximo los niveles de ATP. Además, la recuperación de los nucleótidos de adenina, AMP, ADP, ATP, se produce durante la recuperación y requiere este proceso de mucha energía. Si observamos en esta imagen, también tomada de Chicharro en 2017, con mayor intensidad el ejercicio produce un aumento de amonio. En esta diapositiva o en esta imagen vemos que 200 watts o vatios es aproximadamente el 60% de la potencial óbica y es el punto donde empieza a aumentar de forma exponencial el amonio. En cuanto a la duración del ejercicio, a medida que aumenta la duración del ejercicio, aumentan los niveles plasmáticos de amoníaco. Los ejercicios de corta duración, donde está alto el amonio y el amoníaco, ocurren por la desaminación de AMP a IMP en este ciclo de las purinas. En el de larga duración tiene más que ver con la degradación de los aminoácidos, sobre todo de los aminoácidos ramificados. Si hay poco glucógeno muscular, se va a producir más amoníaco.
Acá tenemos una imagen resumida del ciclo de la urea, pero entiendan que cuando llega el amonio se une con el dióxido de carbono y a partir de estos pasos se va a terminar formando urea, que es eliminado por la orina. El hígado lo metaboliza por medio del ciclo de la urea al amoníaco. Otro mecanismo de aclaramiento pueden ser renales, sudor muscular y también en el pulmón. El hígado, mediante el ciclo de la urea, elimina el amonio y lo transforma en urea. A partir de una hora de ejercicio empieza a aumentar la concentración de urea en la sangre. Esto también es algo que demuestra que se están catabolizando las proteínas, específicamente los aminoácidos. En cuanto a la oxidación de aminoácidos, en ayuno el catabolismo es mayor. La alanina en el hígado puede formar glucosa. Considerado esto el ciclo de la alanina-glucosa. La alanina, sepan que también es un aminoácido dentro de los considerados no esenciales. También en el hígado los grupos amino de los aminoácidos ramificados se transforman en urea para su eliminación. Pero no es el único proceso, porque muchas veces los grupos amino pueden utilizarse para reaminar y formar un nuevo aminoácido. La ingesta de hidrato de carbono disminuye la oxidación de los aminoácidos. El ayuno, las dietas ricas en proteínas y grasas aumentan la oxidación de aminoácidos. En esta imagen tomada de Saladín 2013 vemos cómo la proteína se rompe en sus estructuras que la forman los aminoácidos. Los aminoácidos pueden, mediante el grupo cetoácido, generar ácido pirúvico que puede ir a glucosa o que puede ir a acetil-CoA. Además, puede el grupo cetoácido transformarse en acetil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs, como así también dentro de los cetoácidos pueden ingresar directamente como intermediarios dentro de este ciclo de Krebs. El grupo amino, que fue separado por desaminación, puede ingresar al hígado como glutamina y dentro del hígado se vuelve a separar en amoníaco, que va al ciclo de la urea para eliminarse como orina, por medio de la orina. El catabolismo de las proteínas consiste básicamente en separar las proteínas en sus unidades, los aminoácidos. Se utilizan cuando necesitamos aminoácidos para el recambio proteico. Si necesitamos energía también lo podemos utilizar. Y si por algún motivo no alcanza la energía o no están a disposición la glucosa y los triglicéridos, también vamos a utilizar aminoácidos. Los aminoácidos, para ser utilizados, pasan por este proceso de desaminación que lo divide en cetoácidos y este grupo de acá. En este proceso se elimina el grupo amino en forma de amoníaco, que se elimina en forma de urea por la orina. La parte carbonada del aminoácido, este cetoácido, se convierte en acetil-CoA, piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs. Finalmente, las proteínas se degradan en dióxido de carbono, agua y ATP obtenido por medio del paso en común de todas las vías de la fosforilación oxidativa. La eliminación del nitrógeno o desaminación puede llevarse a cabo por varios procesos. Desaminación: el glutamato elimina el grupo amino en forma de amoníaco, convirtiéndose posteriormente en alfa-cetoglutarato, que es un compuesto intermediario dentro del ciclo de Krebs. Recuerden que uno de los pasos del ciclo de Krebs es el del alfa-cetoglutarato. Este proceso lo lleva a cabo la enzima glutamato deshidrogenasa. El grupo amino entrará en el ciclo de la urea, que será excretado en la orina. El grupo amino también puede ser empleado para sintetizar o para la síntesis de otros aminoácidos. No necesariamente termina en urea. El proceso llamado transaminación consiste en transferir el grupo amino. Por ejemplo, los aminoácidos pueden ceder su grupo amino al alfa-cetoglutarato, que se transformará en L-glutamato. Este glutamato puede pasar nuevamente por el proceso de desaminación.
Un breve repaso de este catabolismo. Tenemos que la degradación del grupo cetoácido al grupo carbonado, según el tipo de aminoácido, va a tener dos formas. Los aminoácidos considerados glucogénicos, donde la degradación de estos aminoácidos da lugar a piruvato o moléculas intermediarias del ciclo de Krebs, que podrán entrar así en la vía de producción de energía o, si no, pasar por la gluconeogénesis para producir glucosa. Como ejemplo de estos son dos aminoácidos, la metionina y la arginina. Después tenemos los considerados aminoácidos cetogénicos. Su degradación da lugar a acetil-CoA, que se puede incorporar directamente al ciclo de Krebs o también puede destinarse a la producción de cuerpos cetónicos. Ejemplos de estos aminoácidos son la leucina y el triptófano. También están los aminoácidos mixtos, que pueden utilizar las dos vías. La degradación de aminoácidos se lleva a cabo principalmente en el hígado, en segundo orden en el músculo esquelético y en última instancia en el riñón. De esta manera damos por finalizada la degradación de las proteínas.